Vamos de inmediato a generar o a promover un primer diálogo periodístico en esta mañana y creo yo con Tertulio que con nuestro invitado podríamos comenzar a hacer una valoración de los resultados que nos dejan las elecciones primarias en la República Argentina, que se convierten en una suerte de antesala de lo que va a pasar en octubre con las elecciones generales, en las cuales el presidente Mauricio Macri buscará la reelección, pero claro, lo hemos dicho, hemos abundado en los detalles. El resultado electoral de este fin de semana, de este domingo, deja muy bien posicionado, muy bien parado a esta confluencia política liderada por Alberto Fernández, que podría aspirar, o que es el aspirante a la presidencia de la República Argentina, en binomio con Cristina Fernández, que gobernó durante 2 periodos ese país y que encarna lo que algunos denominan el kirchnerismo. Buenos días al señor economista Andrés Mideros, exsecretario nacional de Planificación, analista y catedrático universitario. Bienvenido, qué gusto. Bienvenido, economista. Un buen día, Fabricio, Alexis y a todas y todos quienes nos escuchan. Efectivamente, los resultados de las elecciones primarias de Argentina dejan un mensaje claro de un llamado de atención de la ciudadanía cuando se ejecutan políticas que van afectando el bienestar de la gente. Y eso es lo que ha pasado en Argentina durante el periodo de Macri, una política económica al servicio de una carta de intención con el Fondo Monetario Internacional, de reducción del Estado, de reducción de la inversión pública, supuestamente de mayor participación de la empresa privada que no se ha dado, receta que ahorita se quiere implementar en el Ecuador. Pero que a la larga en Argentina pasó, en Grecia pasó y está pasando en el Ecuador. Son agendas económicas que terminan dando más beneficio a quienes más tienen, a grandes grupos económicos, pero que van reduciendo la capacidad de ingreso y de consumo de la gente, por ende el bienestar de las personas, y que a la larga terminan llevando a la economía a una recesión autoprovocada. Y creo que ese malestar es el que efectivamente se refleja en las elecciones primarias que se tuvieron el día de ayer. Con esto último, usted está diciéndonos, economista, de que, o sea, crisis en países como la Argentina y Ecuador no había, sino que esa crisis fue provocada por quienes están al frente del frente económico y de quienes, digamos, negocian con ellos también la suscripción de estos acuerdos. Mira, depende de cada caso para decir si ya se venía de un contexto de crisis y se la profundizó o si no había crisis y se la generó. Yo ahí a quienes nos escuchan lo que dejaría es que revisemos mucho lo que ha pasado desde el punto de vista económico en Argentina, en Grecia, para poder analizar lo que está pasando en el Ecuador. Grecia es una economía muy parecida a la ecuatoriana, porque es una economía chiquita, sin moneda propia. En el caso de Grecia, el euro, en la comunidad europea. En el caso ecuatoriano, el dólar. Y efectivamente lo que pasa cuando reduces la inversión pública, la economía no funciona sin inversión, pública o privada. Si reduces la inversión pública y no hay inversión privada, la economía no crece. Si es que reduces el salario de los trabajadores y generas mayor desempleo, lo que hace es que la gente tenga mayor ingreso y mayor capacidad de consumo. Si la gente no puede comprarte lo que tú produces, de nuevo se contrae la economía. Y eso a la larga es lo que generan las políticas que plantea el Fondo Monetario Internacional. Eso pasó en la Argentina. Y esa pérdida de bienestar, ese aumento de la pobreza, creo que las elecciones primarias dan muestra de un retorno a la preferencia hacia unas políticas con mayor participación del Estado, con mayor garantía de derechos. Creo que también se ve un agotamiento del uso de instrumentos judiciales para la persecución política. El lawfare, que al principio sí da un show, la gente se desespera y la gente se convence de que el Estado siempre es corrupto, de que los políticos son corruptos, se desmovilizan. Pero si ya vas a años, como en el caso de Argentina, sin terminar de probar algo, o cuando en el caso de Brasil, lo único que logras probar es que el expresidente Lula estuvo preso injustamente, la gente también dice, esperen un ratito, ¿qué está pasando aquí? Nos están mintiendo por el lado político y nos están haciendo perder bienestar en el lado económico. Quiero leerle un tuit que, a propósito de un tuit que yo a su vez escribí ayer, sobre el hecho de que poca gente crítica con el kirchnerismo habla, y me refiero a los errores de la administración de Mauricio Macri. Un tuit que me responde la periodista Martina Vera. Ella está estudiando en Argentina justamente, está muy cerca, digamos, de lo que está pasando allí. Y quisiera compartir, Andrés Mideros, con Tertulio, amigos, amigas, la visión de la periodista, de la colega. Dice, quizás en Ecuador no sean conscientes de esto, pero en Argentina se ha dicho
que el error de Macri fue mantener una política económica que parecía kirchnerismo de buenos modales, entre comillas, es decir, una extensión moderada de la política económica acá que lo enconcertó durante estos años. ¿Qué le parece a usted esta reflexión que hace la colega? Mira, habría que ir un poco más finos, pero sin duda hay un... Hilando fino lo dice, ¿no? Claro. Sí, hay un factor que es un diferenciador, la presencia del Fondo Monetario Internacional. La presencia del Fondo Monetario Internacional marca ese es el punto. una diferencia clara entre cualquier política económica que pueda llevar un Estado o no. Tanto Pero así. yo no encuentro similitudes en la forma o en las políticas de Macri en materia económica con las del kirchnerismo, porque por ejemplo una de las últimas cosas que hizo el gobierno de Macri es eliminar la seguridad social para las amas de casa. Entonces, ¿en qué se puede parecer lo uno con lo otro? O sea, toda la política social, económica fue eliminada. O sea, yo no encuentro asidero en ese comentario. Justamente, y lo Alza que viene... de tarifas eléctricas, privatización, despido de personal del sector público. La agenda del Fondo Monetario Internacional. Exacto, lo mismo que está pasando acá, pues. Justo, ese es el punto diferenciador. El Fondo Monetario Internacional, ya ni siquiera puedes hablar de una política económica soberana que decidan las autoridades económicas del país que lo recibe, sino que ya simplemente aplicas un recetario. Y de ese recetario, de lo que ha señalado, se podrían derivar estos resultados electorales en las primarias. En 2 meses habrá elecciones generales. Nosotros en el comentario decíamos que el resultado parece irreversible. No lo creo, porque en la política, 1, cualquier cosa puede suceder, y 2, Contertulio decía y mencionaba, yo creo que es muy, muy cierto lo que señalaba respecto a que con seguridad se va a mencionar mucho la percepción que seguramente Argentina va a generar en los mercados financieros internacionales. En uno de los periódicos argentinos se señalaba que se esperaban números rojos para el inicio de la jornada económica del día de hoy. ¿Eso podría influir de cara a lo que en 2 meses va a ocurrir, que serán ya las elecciones generales en ese país? Sin duda va a ser parte de la estrategia. La estrategia conservadora a nivel regional es bastante clara. O sea, van a poner miedo en lo económico, miedo en lo judicial inclusive. Tal vez vamos a escuchar cosas de hace 50 años, de que los comunistas son malos y quitan todo, o comen guaguas, solía decirse en la época de mi abuelo, de lo que me han contado. Entonces creo que ese miedo es la misma estrategia conservadora de toda la vida. Van a meter miedo en lo económico, van a meter miedo en lo político, van a meter miedo en temas de seguridad, sin ninguna duda van a utilizar también instrumentos judiciales, como ya se ha venido haciendo en la región, maximizando actos de corrupción que pueden o no haber existido. Eso tiene que determinado la justicia, pero vas a utilizar los instrumentos legales como una arma política para evitar determinadas candidaturas o para hacer determinados shows mediáticos que tienen un impacto en las preferencias del electorado. Creo que mucho va a venir en ese sentido. Hay que ver qué tanto pesan esas estrategias que los movimientos conservadores han venido utilizando en los últimos años frente a esta realidad que Argentina ya nos muestra. Porque ese viraje hacia políticas conservadoras, ese retorno del Fondo Monetario Internacional a la región, a la larga en el caso argentino, y que podemos generalizarlo, lo que genera es una pérdida de bienestar y mayor aumento de pobreza, mayor beneficio y rentabilidad, eso sí, en grandes grupos económicos. Es la receta de los 80s y de los 90s. Que también debemos pensarlo dentro de la evaluación que andamos haciendo de 40 años de gobiernos civiles. Es regresar a los 80s y los 90s. Ahora, y en ese sentido la gente sí tiene todavía algo de memoria. Ahora, economista, yo encuentro otra diferencia entre lo que ocurrió en la Argentina o está ocurriendo y con lo que pasó acá. Es decir, allá, claro, la gente en 2015 optó por una candidatura distinta, ¿no? Ahí sí la gente democráticamente en las urnas optó por un viraje. Macri llegaba con su agenda que no tenía nada que ver con la agenda del kirchnerismo ni del peronismo. El tema es que acá gana la continuidad, y esa continuidad llega con un proyecto de gobierno que era el Plan Toda una Vida, y ahí igual nos piden que le traslademos esta inquietud. ¿Ese Plan Toda una Vida todavía existe? ¿O el gobierno de Moreno traicionó a sus electores así como traicionó a quien fuera su compañero de fórmula antes y terminó por romper todo el plan de gobierno con el que llegó en el 2017? El gobierno de Moreno llega con un programa
que presenta a la ciudadanía, que presenta al electorado, que tenía muchos aires de continuidad de lo que se venía haciendo en la década anterior durante el proceso de la Revolución Ciudadana, con algunos matices, digamos, de cambio de estilo, de buscar sostenibilidad, de converger por la dura situación económica que se tenía. Con ese programa de gobierno se hizo un Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida, que fue aprobado por el Consejo Nacional de Planificación después de un proceso participativo que se hizo a nivel nacional. Ese Plan Nacional de Desarrollo recoge ese programa de gobierno, recoge el mandato constitucional, tiene metas claras, tiene políticas públicas también que deben ir en ese camino y sigue vigente. El tema es que no se lo está cumpliendo. Y el incumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo es causal de revocatoria del mandato. El problema es que nadie ha activado esos mecanismos democráticos de control político. ¿Y por qué la gente está inmóvil acá? ¿Por qué seguimos siendo simples espectadores? ¿Y por qué, estamos tan pasivos ante todo el descalabro que están ocasionando? Difícil el análisis ya sociológico, antropológico de la desmovilización que tenemos en este momento, pero yo sí creo que hay que hacer un análisis de lo que pasó en los últimos 10 años durante el gobierno del expresidente Rafael Correa. Se tuvo un ejecutivo muy duro, muy fuerte, digamos, muy fuerte en términos de la presencia política que podía tener, direccionaba el país en todo sentido. Pero la otra cara de esa moneda fue un debilitamiento de la organización social y de los partidos políticos. La organización social fue prácticamente desmantelada, anulada. La participación ciudadana fue institucionalizada, tenía que ser a través del Estado. Y eso está pasando factura hoy. Eso no está pasando factura hoy. Ese fue un exceso del correísmo. Yo creo que sí, sin duda. Entonces la organización social autónoma prácticamente desapareció. Los partidos políticos, que no eran ninguna maravilla, también fueron desmantelados por completo. Pero la organización social también se desmantela a puertas adentro. O sea, si tenemos un movimiento indígena que ha tenido unos virajes de un costado al otro, que ha gobernado con Gutiérrez, que firmó el acuerdo con el FMI, que cogobierna hoy con Moreno, que está haciendo lo mismo, ¿de qué organizaciones sociales sólidas podemos tener? Cada institución y los liderazgos de las organizaciones o de los partidos políticos tienen sus culpas y tienen que poder ser autocríticos en este momento. En el balance general lo que no tiene es organización social autónoma fortalecida, porque en los últimos 10 años se debilitó. Partidos políticos que fueron desmantelados, que en la práctica en este momento tampoco funciona. Y el gran porcentaje de la ciudadanía que no es organizada políticamente, uno, no cree en los políticos, no cree en la política, no cree en las instituciones, el 85% no cree en la Asamblea Nacional, el 83% no cree en el gobierno. Creen en Moreno. Exactamente. Entonces hay una pérdida de credibilidad, 1, en las instituciones, 2, en la organización social, 3, en los partidos políticos. Y a falta de esas convocatorias también la ciudadanía está expuesta a estos mensajes de que todos son corruptos, que los políticos no sirven, solo buscan su interés particular, pero ellos que el Estado se encargaron de posicionar el Estado es corrupto. Justamente, posicionado ese discurso, no hay un convocante legítimo que me movilice, porque el que me convoca Pepito, no, Pepito es ladrón. Me convoca Manuela, no, Manuela es traidora. Me convoca José es ladrón. Entonces, la ciudadanía no se moviliza. Y eso es parte de la estrategia conservadora. Oiga, venderme un Estado ineficiente y corrupto para desmantelarlo. Para ir cerrando, déjeme leerle un mensaje, creo que es importante leérselo a Andrés Mideros. Nos escribe un oyente y dice: Andrés Mideros habla como si no hubiese sido parte del gobierno anterior y del actual. Andrés Mideros, dice nuestro oyente, estuvo en los 2 gobiernos. Usted fue secretario de planificación de este gobierno. Y hoy evidentemente maneja una postura más crítica con el gobierno del cual usted fue parte. ¿Por qué? Mire, yo vengo desde los años de universidad participando en movimientos progresistas de izquierda, desde que salíamos a la calle para enfrentarnos a la negociación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Sin duda, en el proceso de la Revolución Ciudadana que lideró Rafael Correa, muchos participamos de él. Yo fui secretario técnico para la erradicación de la pobreza, yo fui asesor de política social en las Emplades, yo fui viceministro del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, que además es mi área de formación académica. Soy doctor en Economía de la Política Social. Entonces, he estado siempre en el servicio. Yo salí del gobierno del expresidente Correa cuando yo sentí que ya era insostenible los problemas económicos y las decisiones de política social que se estaban tomando por eso. Yo entré
como muchos que votamos por Lenín Moreno, al principio de gobierno, apoyé la construcción del Plan Nacional de Desarrollo de toda una vida con las características que lo señalé. Los gabinetes son espacios de disputa política también. Yo salí el 16 de mayo de 2018 en la mañana. ¿Por qué? Porque en la tarde se posicionaban Richard Martínez y Santiago Cuesta. El día en que Richard Martínez y Santiago Cuesta entraban al gobierno, yo dije esto es insostenible y con otros compañeros de gabinete dimos un paso al costado. Y bajo esa lógica yo quisiera preguntarle, economista, ¿quién gobierna el Ecuador? A los grupos económicos, empresariales, o sea, finalmente tienes de ministro de Finanzas al expresidente del Comité Empresarial Ecuatoriano y sin duda los intereses políticos del Partido Social Cristiano. Los socialcristianos también son parte del gobierno, no solo Lazo. De comercio. No solo Lazo. No solo Lazo. Lazo tiene un acuerdo, pero los socialcristianos son los que están llevando la estrategia política, eso es claro para mí. ¿Martínez es sostenido por los socialcristianos o por Lazo? O sea, sostenido por las cámaras de comercio, yo le veo mucho más cercano a las posiciones de los socialcristianos. Correcto. De esas cosas hay que seguir hablando, le comprometemos a Andrés Mideros para que nos siga acompañando en una próxima entrevista y seguir leyendo lo que pasa en el país. Gracias. Muy amable. Muchísimas gracias. Buen día. Andrés Mideros en nuestros micrófonos.